Domingo 19 de junio del tiempo ordinario, Marcos 3:20-35, del libro Hablar con Dios, la raíz del mal es el tema. Puso Dios al hombre en la cima de la creación para que dominasen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y las bestias de la tierra y sobre cuanto animal se mueva en ella. Por eso los dotó de inteligencia y de voluntad, de modo que libremente dieran a su Creador una gloria mucho más excelsa que la ofrecida por el resto de las criaturas. Pero llevado de su amor, Dios decretó además elevar al hombre para que tomara parte de su vida divina y conociese de algún modo su íntimo misterio, que supera absolutamente todas las exigencias naturales. Por este fin, Dios los, los revistió gratuitamente, los revistió gratuitamente de la gracia santificante y de las virtudes y dones sobrenaturales. ¿Cuáles son los dones sobrenaturales? La filiación divina, la voluntad divina, la ciencia infusa, la apacibilidad y la inmortalidad, que constituyéndolos en santidad y justicia y dándole la capacidad para obrar sobrenaturalmente mediante la gracia, el alma se transforma de modo que sin dejar de ser humano se diviniza, como el hierro cuando se mete en el fuego, que se vuelve incandescente, transformándose en algo parecido al fuego mismo, aunque de este ejemplo es imperfecto, pues la gracia realiza una transformación mucho más profunda que la que produce el fuego del hierro. Dios enriqueció además la naturaleza de Adán con los dones, también gratuitos, de la inmunidad de la muerte, de la concupiscencia y de la ignorancia, llamados dones preternaturales. Esta rectitud de la naturaleza humana en el estado de justicia original proviene de la sujeción perfecta, libre de la voluntad del hombre a su creador. El hombre fortalecido con estos dones no podía engañarse al conocer y era inmune a todo error. El cuerpo mismo gozaba de la inmortalidad, no por virtud propia, sino por una fuerza sobrenatural impresa en el alma que perseveraba su cuerpo de la corrupción mientras estuviese unido a Dios. En Adán, Dios completa todo el género humano, el don de justicia y de la santidad originales había sido dado al hombre no como persona singular, sino como principio general de toda la naturaleza humana, de modo que después de él se propagara mediante las generaciones de todos los hombres posteriores. Todos hubiéramos nacido en amistad con Dios y embellecidos el alma y el cuerpo con la perfección otorgada en el Señor, y llegado al momento habría confirmado a cada uno en la gracia, arrebatándolos de la tierra sin dolor y sin pasar por el trance de la muerte, para hacerles gozar de su eterna felicidad en el cielo. Así derramó Dios su bondad sobre su primer hombre. Este era el plan divino para realizarlo quiso Dios que el hombre cooperara libremente con la gracia y de modo semejante o como nos pide ahora mismo durante este rato de oración, la correspondencia a tantas gracias que recibimos aquí en la tierra. Hemos de ganarnos el cielo para toda la eternidad. La realidad del pecado original y el conflicto que crea en la intimidad de cada hombre es un dato comparable. La fe explica su origen y todas las experimentamos sus consecuencias. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que se pueden tener su origen
en su santo creador. Sin la gracia, la criatura humana se percibe impotente para recuperar su propia dignidad. Dios expulsó a nuestros primeros padres del paraíso, indicando así que los hombres vendrían al mundo en un estado de separación de Dios, en lugar de los dones sobrenaturales que se les había dado. Adán y Eva transmitieron el pecado, perdieron la herencia y después habrían de dejar sus descendientes. Ya entre los hijos de Adán y Eva se dejaron sentir enseguida las consecuencias del pecado. Caín mata por envidia a Abel. Del mismo modo, todos los males personales y sociales tienen su origen en el primer pecado del hombre. Aunque el bautismo perdona totalmente la culpa y la pena del pecado original, de los pecados personales que pudieran haberse cometido antes de recibirlo, sin embargo, nos libra de los efectos del pecado. El hombre sigue sujeto al error y a la concupiscencia y a la muerte. El pecado original fue un pecado de soberbia. Y cada uno de nosotros cae también en la misma tentación del orgullo cuando buscamos ocuparla en la sociedad, en la vida privada y en todos los lugares de Dios. Seréis como dioses. Esas son las mismas palabras que oyeron el hombre en medio de los desórdenes de los sentidos y potencias, como los principios buscan también ahora, en muchas ocasiones, la autonomía de la que le convierte en árbitro del bien y del mal y se olvida de su mayor bien que consiste en el amor y la sumisión hacia el Creador. Es en él donde recupera la paz, la armonía y su instinto y sentidos y todos los demás bienes. Nuestro apostolado en medio del mundo nos moverá a situar a cada hombre y a sus obras en el legítimo lugar que le corresponde a la relación del Creador. Cuando Dios está presente en un pueblo o en una sociedad, la convivencia se torna más humana. No existe solución alguna para los conflictos que asolan al mundo, pero la mayor justicia social que pasa antes por el acercamiento a Dios, por una conversión de corazón. El mal está en la raíz y es ahí donde es necesario curarla. Las doctrinas sobre el pecado original operan hoy en el hombre y en la sociedad. Es un punto fundamental en la catequesis y en toda la formación que nos conviene olvidar. Nuestra Madre Santísima María, que fue preservada, inmune de toda mancha de culpa, de pecado original, es el primer instante en su concepción inmaculada, es nuestro primer apoyo, es nuestra primera abogada. Por singular gracia y privilegio de Dios nos enseña a ir a la raíz de los males que nos aquejan y fortaleciendo de todos cada una de las situaciones de la amistad con Dios. Del libro Hablar con Dios, 9 de junio.